Buen día, Haribol, Hare Krishna, Agyana Tivirandasya, Yanayana Sarakaya, Sarsumilitan Jenata, Sumaisi, Gurave Namaha, Chaitanya Manavistan, Tapitan Jena Bhutale, Soyalupa, Karama, Diati Sampadantika. Panchakalpatara Vijasakri Pasendo, Shapatitanam Panayo, Vaisnavidyo, Namaha. Namo Vishnu Panaya Krishna Prastaya Bhutale, Simate Bhakti Vedanta Swami Tinamane Namaste Saraswati Deve. Doravani Prasharine Nirvisesa Suryavari Pastyataya Satarine. Namam Vishnu Paraya Gaura Prastaya Bhutale Simad Bhakti Pramodi Purigo Swami Tinamine. Divyanjana Pradastrecha Prabhave Jarma Jarmani Jakna Vairagyadehaya Shastra Siddhanta Sambinde Patitanos Samudaya Yative Sadaraya Vaipurshara Karachaya Toda Sakumaro Bhagavarati Vaishnava Sarva Kriti Daksatam Paramantatam. La canción de hoy se titula Gauranga tu mi no more. Si Vasudeva Gosha la escribe. Oh Gauranga, no dejes de otorgarme tu misericordia, considerándome tuyo, y mantenerme cerca de tus rojizos pies de loto. Manténme. Por tus pies de loto he renunciado a todo lo demás. Ahora que tengo esos refrescantes pies de loto, me refugio por completo en ellos. Sea cual sea la familia o la que pertenezco, los he abandonado a todos por completo. Permite que esté siempre a tus pies de loto y aduéñate de mí. Aferrado tus pies de loto, Vasudeva goza ahora. Ten la bondad de dejar que permanezca aquí y concédeme siempre tu sombra o la sombra de tus pies. Bueno, aquí este devoto está manifestando su grado de renuncia y por lo que vea Vasudeva es un renunciante o un sannyasi, donde el sannyasi se considera que es muerto socialmente porque entrega su mente, palabra y acción a Krishna. Pero también Srila Prabhupada nos explica que un grihasta, o sea, un casado, también puede ser un sannyasi internamente con su sentimiento, con su entrega a Krishna. Y Chaitanya Mahaprabhu claramente dice, no soy brahmana ni sudra. No soy ni grihasta ni sannyasi, o sea, no soy ni intelectual ni obrero, ni casado ni renunciante. En otras palabras, todos podemos despertar nuestra conciencia original del amor por Krishna, por Radha y Krishna. Entonces vamos al Bhagavad Gita tal como es. Verso 32. Dice, Sargana Adi Antasha Madhyan Shavahan Arjuna Avyakna Vidya Vayaknam Vadam Pravadanta Aham. De todas las creaciones, oh Arjuna, yo soy el principio y el fin, y también el medio. De todas las ciencias, yo soy la ciencia espiritual del ser. Y entre los lógicos, yo soy la verdad concluyente. Entonces la creación tiene tres principios. Aparece, se mantiene y se destruye. Entonces Krishna dice que es el origen de todo. Aquí estamos viendo que Krishna está dando un detalle sobre su posición Arjuna y eso recae en la información que nosotros necesitamos para ver a Krishna en todas partes. Es una recomendación que mientras estemos en el proceso y no lleguemos a ver a Krishna en su totalidad, podamos verlo a través del Virat Rupa, o sea, la forma universal de Krishna,
Y por eso Krishna está presentándose aquí, donde todo lo que yo pueda ver, ya sea de poder, de inteligencia, de belleza, de fama, de fortuna, de renunciación, debo entender que viene de Krishna. Y por eso se dice que es Krishna, porque acuérdense que nuestra filosofía está basada en el Ashintya Veda Veda Tattva. Y concebiblemente todo es uno y diferente a la vez. Igualdad en la diversidad. Entonces, podemos ver a Krishna en una hormiga, puesto que Krishna también está en la forma de Paramatma, en el corazón de la hormiga. Krishna también está en el átomo, como Paramatma. Y ese fenómeno de la cuántica también lo produce Krishna. Krishna produce todos los fenómenos, Krishna está en todo. Y cuando reconocemos ese factor, entonces vamos a estar bien establecidos y considerando que nuestros actos dependen de la aceptación de Krishna, y que si funcionamos es gracias a Krishna, o Krishna es el autócrata supremo, como dice Bhakti Raksaka Siddhara Maharaj. Krishna es el autócrata supremo. Entonces, como tal, es el mandamás. Nosotros vemos que muchas veces hay devotos que se creen autócratas o políticos que se creen autócratas o terratenientes que se creen autócratas. Y así la lista es grande. Y piensan que su exposición es la única exposición que existe. Y por lo tanto, cuando actúan así, piensan que los demás son poco inteligentes o menos inteligentes que él. Entonces se le olvida el concepto de la inteligencia múltiple. Recuérdense que existe la inteligencia múltiple, donde hay personas que tienen capacidad de analizar filosóficamente, otro que su inteligencia está más desarrollada en la parte sinestésica, de deportes y demás, otro en artística, en diferentes ramas. Entonces, ¿y quién da toda esa inteligencia? Krishna. Por eso uno debe evitar sentirse orgulloso, y eso nos pasa a todos, sin importar si somos devotos o no. Se nos olvida que Krishna es el poseedor de todo, y muchas veces me siento orgulloso o arrogante ante algunas personas y me quiero sentir superior a ellos. Es más, muchas veces los devotos hasta usan una palabra despectiva diciendo ellos son karmi, o sea, trabajadores fructivos. Pero si analizamos la situación, muchos de nosotros todavía somos trabajadores fructivos porque buscamos a Krishna con la intención de obtener beneficio material. Ese es ser un karmi. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese proceder. Lamentablemente caemos en la ilusión de pensar que somos importantes, ya sea por el linaje familiar o por la capacidad que uno tiene, o por la belleza que o fuerza, o la capacidad de ejecutar alguna función. Y muchas veces actuamos de manera tan irracional que pensamos que los demás están glorificándome por mi grandeza cuando estoy haciendo desastre alrededor. Eso se ve corrientemente. Entonces, vamos a entrar al Bhagavatam para no entrar en otro tema. Entonces, estamos en el verso 73, capítulo 24, el himno del Señor Shiva, canto 4. Y el verso dice: Te vayan noditan sarva, prayosarhe prayeswaram. Anena dvatan tamasa, sigmo vidya prayaha. Te, por él, vayan a todos nosotros. Noditan, ordenados. Sarve, todos. Praya, sarve. En el momento de crear población. Praya y Suara, los controladores de todas las entidades vivientes. Anera, con esta, Duatan, Tamatán, liberados de todo tipo de ignorancia. Sitkam, creamos, vividan, distintas especies de Prayan, entidades vivientes.
Bien, ahora vamos a leer la traducción completa de Srila Prabhupada y el significado que nos ofrece Srila Prabhupada al respecto. Cuando el señor Brahma nos ordenó que creásemos los Prayapatis, cantamos estas oraciones en alabanza al Señor Supremo, la personalidad de Dios, y nos liberamos por completo de la ignorancia. Así pudimos crear las diversas especies de entidades vivientes. Bueno, la historia es bonita. Cuando Brahma recién aparece, se le encarga entonces procrear por orden de Garbhakasha Vishnu, y de su inteligencia aparecen los cuatro Kumar. Él le pide a los cuatro Kumar que se encarguen de la procreación. Los Kumar dicen: no, nosotros somos autorrealizados y no tenemos ningún interés de entrar en la dualidad del mundo material. Brahma se enoja y de su entrecejo aparece el señor Shiva en la forma de Rudra. Él le dice: ve, procrea. El señor Shiva, como está misericordioso, por eso se le llama Vaishnava Yato Sambhu, el más exaltado entre los devotos de Vishnu, comenzó a procrear seres inadecuados, porque agarró seres de los planos más bajos del universo para darle oportunidad de que nacieran y se autorrealizaran, y lo que creó fue un caos. Entonces Brahma le dijo a su hijo: mejor quédate tranquilo hasta el final, ve a meditar, que encargo a otros hijos míos a que procreen para que sea activa y productivo el asunto. Entonces Shiva no es que dejó de procrear, sí tuvo hijos excelentes como Ganesh y Kartikeya, pero se dedicó más a la meditación. Bueno, vamos a leer lo que dice Srila Prabhupada con relación a este tema. De este verso aprendemos que las diversas especies de entidades vivientes fueron creadas simultáneamente en el comienzo mismo de la creación. Punto importante. Aquí se está hablando ya de otro concepto de creación y no el concepto de la evolución que se nos enseñó en los colegios y se nos enseñó como fuese algo científico, y realmente es una especulación. Sigo leyendo. Esto desmiente la disparatada teoría de la evolución de Mr. Darwin. Hay un punto interesante. Darwin toma esta idea basada en los Vedas, porque los ingleses conquistaron India como nación, y se da cuenta que existe lo que es un aspecto de la evolución dentro del karma, donde una entidad viviente por sus actos puede llegar a ser un ser unicelular y de ahí ir evolucionando, ¿verdad? Entonces Darwin toma esa idea y formula su idea eh, con relación a la biología, y no dando importancia al aspecto espiritual de la entidad viviente y lo del karma. Entonces ahí se creó ese concepto. O sea, ni siquiera es propio de Darwin. Sigo leyendo. No es cierto que hace millones de años no existían seres humanos inteligentes. Por el contrario, vemos que la criatura más inteligente, el señor Brahma, fue el primer ser creado en el universo. Después el señor Brahma creó a otros sabios santos como Marikshi, Brigu, Atreya, Vasista y al señor Shiva. El señor Shiva fue creado como el quinto hijo. Los primeros fueron los cuatro Kumar, quienes a su vez crearon distintos tipos de cuerpos conforme al karma. ¿Ves? Porque esto es una cuestión que nunca termina, y por eso se le llama Nityabadha a la entidad viviente condicionada a este mundo material, que quiere decir eternamente condicionado, pues llega el momento que uno puede salir, pero no se puede contar básicamente cuánto tiempo hemos estado en este mundo material, y por eso se nos llama Nityabadha. Así que cuando el Señor Supremo, el señor Mahavishnu, Karanodakasha Vishnu, exhala, crea los universos. Cuando él inhala, los recoge en su cuerpo, y el tiempo es igual, dura
la exhalación que la inhalación, y cuando las entidades vivientes que no se han autorrealizado quedan dentro del cuerpo del Señor Vishnu, y cuando Él exhala, entonces cada uno toma una posición en particular. Así que esto es un concepto mucho más amplio y más científico en realidad. Sigo leyendo. En el Srimad Bhagavatam, el señor Kapila Deva dice a su madre Devahuti que la entidad viviente recibe un tipo de cuerpo en particular conforme a sus acciones, y que las autoridades superiores determinan el tipo de cuerpo que debe recibir. Esas autoridades superiores designadas por la personalidad de Dios son el señor Brahma y todos los demás Prajapatis, como Manu, que es el progenitor de la humanidad. Así pues, desde el principio de la creación se puede ver que el primer ser creado es el más inteligente, que es Brahma. No es cierto que la supuesta inteligencia del hombre moderno se haya ido formando por un proceso gradual de evolución. Como se afirma en el Brahma Vaivata Purana, existe un proceso evolutivo gradual, pero lo que evoluciona no es el cuerpo. Las formas corporales ya existen de antemano. Entonces la evolución es del alma, ¿verdad? Pasa de un molde a otro molde, en otras palabras, ¿verdad? De un cuerpo a otro cuerpo. Solo bajo la supervisión de autoridades superiores, las leyes de la naturaleza hacen que la entidad viviente, la chispa espiritual que mide una 10 milésima parte de la punta del cabello, que está dentro del cuerpo, se vaya elevando gradualmente. Mire, esto es científico, porque yo he visto cuerpos muertos y cambian de brillo, de expresión y demás, y parece que fuera como un muñeco en un cuerpo muerto. Y hay todavía cuerpos muertos que se ven más deteriorados, o sea, como que básicamente están en los huesos. Otros que he visto que están gordos, con bastante carne y grasa, pero aún así pierde un brillo. Y el brillo lo da la jiva, el alma. Sigo leyendo. De este verso aprendemos que las diversas especies de entidades vivientes existen desde el mismo comienzo de la creación. No es cierto que algunas se hayan extinguido. Todas existen. Nuestra falta de conocimiento nos impide ver las cosas desde la perspectiva correcta. Por eso es necesario recurrir a Guru, Shastra y Sadhu, que quiere decir maestro espiritual, escritura y conocimiento revelado por los devotos de Krishna o de Dios. Sigo leyendo. En este verso es muy importante la palabra Dvastatamam, pues no es posible controlar la creación de las diversas especies de entidades vivientes sin estar libre de la ignorancia. Como se afirma en el Bhagavatam 1.31.1, Daiva Netena, los cuerpos se dividen conforme a la supervisión de poderes superiores, pero ¿cómo podría esos poderes superiores controlar el proceso evolutivo de la entidad viviente si no estuvieran ellos mismos libres de toda imperfección? Bueno, aquí un cuestionamiento donde si estamos limitados, ¿cómo podemos realmente concebir las cosas como son? Los seguidores de la enseñanza védica no pueden aceptar la teoría de la evolución de Darwin, pues es fruto de un conocimiento imperfecto. Sí, entonces aquí ya tiene que ver con un asunto de creencia también, porque por más que se le explique a un individuo la realidad
si no quiere aceptarla, no va a verla. Hay formas de ver con el sentido de la vista, con el sentido auditivo, con el sentido del tacto, con el sentido del paladar, ¿verdad? Con los 5 sentidos, por eso se le llama sentidos de adquisición de conocimiento, y con la mente y con la inteligencia. Entonces, como en consecuencia, no solamente se dice ver a través de los ojos, sino ver a través del contacto con los sentidos, con los objetos de los sentidos, el procesamiento que ofrece la mente y el procesamiento que ofrece la inteligencia. Entonces, ¿por qué algunas personas captan esto y lo ven como algo natural y otros dicen que no creen en ello? Según nuestros acharyas, esto se debe al ahankara, o sea, los méritos acumulados en vidas pasadas. Este es un asunto de mérito. La evolución es un asunto de mérito. Si yo estoy en una posición karmática X, como planta animal, llega el momento que puedo llegar a la posición humana. Los seres inferiores al humano en este planeta no generan karma, solo están pagando karma. Así que ahí es donde está la evolución. Porque yo como alma espiritual puedo llegar a ser un ser unicelular, pero voy evolucionando hasta llegar a la forma de vida humana. Cuando llego a la forma de vida humana, ahí sí adquiero responsabilidad tanto de mis actos en el momento como a la vez estoy pagando karma. Entonces por eso en la forma de vida humana es una posición exclusiva, pero también de mucha responsabilidad. Y como dice Srila Prabhupada, si nosotros utilizamos nuestra forma de vida humana solo para comer, dormir, trabajar y tener sexo, estamos mal utilizando la forma de vida humana igual que lo hacen cualquier especie de vida que no tienen la capacidad de inquirir acerca de la verdad absoluta. Ellos no se preguntan a tanto Brahma Jigyasa, o sea, ¿qué pasó conmigo? ¿Quién soy? ¿Soy Brahman? ¿Soy un ser físico? ¿Qué soy? Esa es la pregunta que le formula Sanatana Goswami a Chaitanya Mahaprabhu cuando se encuentran por segunda vez. ¿Qué soy? ¿Quién soy? Chaitanya Mahaprabhu ampliamente explica el tema y le dice a Sanatana Goswami, entonces escribe sobre el tema para que la gente logre entender su posición eterna como parte y porción de Krishna, como sirviente eterno de Krishna. Y Sanatana Goswami entonces escribió un libro llamado el Hari Bhakti Vilas, donde presenta desde las regulaciones más básicas hasta lo más complejo en aspiración a obtener limpieza, pureza o luz o visión clara de nuestra existencia personal. Así que este proceso como tal es un proceso netamente científico, como lo presentó Srila Prabhupada, siempre dijo eso y tiene razón porque el método científico está basado en teoría práctica y observación. Cuando uno maneja la teoría práctica y observación, entonces utiliza el objeto o el sujeto, los sentidos, el intelecto, la mente, para hacer un análisis del elemento. Y si el elemento o el sujeto da el mismo resultado en varias experiencias basadas en teoría práctica y observación, entonces podemos considerar que así es la función de ellos. Es como cuando Krishna dice, el cuerpo no existía antes, existe ahora y va a dejar de existir. Por lo tanto, podemos considerar dentro del contexto filosófico que el cuerpo no existe, puesto que su periodo es en el medio o intermedio, pero su no existencia es la que predomina. Entonces ya eso tiene que ver con lógica. ¿Ves? Entonces Krishna también dice, así como el alma corporificada pasa de la niñez a la juventud, luego a la vejez y luego muere, ¿ah? El alma pasa de un cuerpo a otro. Entonces ahí nos está enseñando con un sentido lógico
que existe la reencarnación. Entonces, nuestra enseñanza o filosofía o conocimiento teológico está basado en teoría práctica de observación, y por eso el fundamento que ofrece Jiva Goswami al respecto es Sambandha Avideya Prayoyana. O sea, el conocimiento, la experimentación de ese conocimiento. Entonces se puede llamar también tatua, conocimiento y experimentación, siddhanta, o sea, la conclusión, y Sambandha Avideya, y el Prayoyana es la conclusión de la experiencia propia. Porque aquí lo que se está presentando es que nosotros mismos tengamos una experiencia propia del asunto. Hay personas que decaen cuando empiezan, pero aún así ya empezaron. Y nunca van a disminuir ese punto a donde llegaron. Esa es ya una condición también real que presenta Krishna. Hay otras personas que persistimos aunque no entendemos, puesto que sentimos como que hay algo ahí que no puedo explicar, pero existe. Otras personas que pueden explicarse a término medio del asunto. Pero lo importante es que persistamos bajo cualquier circunstancia, porque resulta ser que uno realmente no tiene la capacidad de comprender la complejidad de la existencia de Krishna y sus manifestaciones como esta naturaleza material. Esta naturaleza material está cambiando constantemente. Uno también está cambiando constantemente a nivel intelectual, emocional, mental, físico. ¿Ves? Entonces hay cambio constante. Esa es una de las cosas que no queremos aceptar, y esa es una de las cosas que perturba nuestra existencia. Los cambios que hay a veces son cambios positivos, negativos, pero si uno puede llegar a ver tanto los cambios positivos como negativos de manera positiva, sabiendo que Krishna tiene un control de todo, entonces podríamos estar ya en paz con nosotros mismos. Pero luchar contra los cambios imposibles, eso no se logra en este mundo, y vamos a estar frustrándonos. Es como tratar de secar un lago o el mar o un río con las manos, y por más que saque agua del río y no solo con las manos, puede usar cualquier implemento para querer vaciar el océano y no voy a poder. Porque son cosas naturales, son cosas ya manifestadas por Krishna. Recordemos que se dice que Krishna crea, pero dentro del contexto ya claro del asunto, Krishna no crea. A Krishna se le manifiesta todo lo que existe de él. O sea, es parte de su existencia. Entonces, ¿cómo él va a crear? Pero se usa la palabra crear como un término para que podamos entender que él es el que maneja o manipula lo que vemos como creación. En un momento aparece, se mantiene y desaparece. Y donde sí los científicos están en concordancia con la literatura que presenta Krishna, es cuando dice la materia no se destruye, se transforma. Así que la naturaleza material, como parte de Krishna, como manifestación del propio Krishna, así es, su función es transformarse constantemente, pero no destruirse. Y como nosotros no somos de la naturaleza material, no nos sentimos satisfechos con esos cambios. Y entonces se nos propone lograr ver con claridad de dónde somos y cómo ir allá, y la función que debemos ejecutar en ese plano trascendental, y de esa manera vivir en paz con uno mismo. Porque las características de uno como un alma espiritual eterna es bienaventuranza, conocimiento y eternidad. Así que, siempre lo he dicho, yo en lo particular siento que no tengo otra alternativa, aunque reniegue, tengo que aceptar las leyes de la naturaleza material y continuar cantando Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasari Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gopremanande Hari Haribol.